Estoy esta mañana con Alvin Widen Gamboa, ex contralor. Don Alvin, buenos días, bienvenido a TVN. Recordábamos un poco de su episodio cuando lo escogieron Contralor General de la República y usted en cierta forma me reconoce que doña Mireya Moscoso sí estaba de acuerdo con que usted fuera el Contralor o lo quería de Contralor. Sí, buenos días primero que nada. Efectivamente así fue. La historia es muy simple. Yo me retiré a mis actividades privadas de abogado y nombrado el gabinete. A todo esto yo no había vuelto a ver a Mireya después de que había sido el presidente, representante del partido en la Junta Nacional de Escrutinio. Llevé las actas que ni siquiera se las pude entrar en la mano y me fui a mi trabajo ya. Yo no soy puestero, yo no ando buscando puesto de nadie. Y entonces me fui a mis oficinas y nombran el gabinete y se me aparece Winton Espadafora en la casa y me dice, hombre, la presidenta me ha dado la misión, la primera misión que me ha dado es preguntarte, ¿tú qué quieres? Digo, mira, Winnie, absolutamente nada. Yo no trabajo política para buscar puestos, yo no soy de esa gente, nunca he pedido un puesto ni lo voy a hacer. Dice, no, es que la presidenta quiere saber tú qué quieres. Y recordando una frase de mi hermano George, ya difunto, que me había dicho, hermano, si Mireya le ofrece un ministerio o un puesto, no lo acepte, porque usted a los 3 días va a estar peleado con ella, no lo acepte. Bajo esa premisa, recordando eso, y es curioso el caso, le dije, mira, yo nada más podría ser contralor o magistrado de la Corte, es decir, 2 cargos con total que tienen una independencia del Ejecutivo. En la ley, en la Constitución. Bueno, dice, muy bien, me voy allá. Se fue, habló con Mireya, volvió enseguida, prácticamente media hora volvió. Magnífico, dice la presidenta que te quiere ver mañana a las 8 de la mañana, desayunes con ella, tú y ella solos, y ahí conversan. Llegué a las 8 de la mañana, Mireya, rapidito te cuento, me dijo, bueno, ya sé que estás dispuesto a ser contralor, no tenemos los votos, pero tú eres la persona que yo creo que me puedes ayudar en el gobierno, así que magnífico. Digo, perfecto, presidenta. No me puso ninguna condición. Curiosamente y cómicamente, lo único que me dijo, pero ¿verdad? Tú no vas a hacer conmigo como Chinchorro fue con Endara. Y yo la única contestación fue reírme, porque me pareció cómica la pregunta. A pesar de esa recomendación que le hizo su hermano querido Montana y recordado Montana Widen, usted sabe que el puesto de Contralor no es una decisión del Ejecutivo, don Alvin. No es una decisión del Ejecutivo. Es una decisión de la Asamblea, pero históricamente, igual que la suya, el Ejecutivo ha escogido a todos los Contralores. Bueno, no ha escogido. Fíjate que, por ejemplo, en mi caso... Escogido no, casi que designado. No. Los votos se dan producto del Pacto de la Pintada, que inclusive mi hermano era uno de los gestores del Pacto de la Pintada. ¿Qué es el Pacto de la Pintada o qué fue? El Pacto de la Pintada fue la reunión que se dio en la Pintada con todos los que habían perdido o sus candidatos a presidente habían perdido las elecciones de diputados que cruzaron a apoyar al gobierno de Mireya Moscoso, le hace Solidaridad, le hace Democracia Cristiana, le hace todo esto. Todos los demócratas cristianos firmaron el Pacto de la Pintada, incluyendo a la señora Teresita Arias. La señora Teresita Arias, cuando llegó el día de la votación, simplemente ella, y tenía todo el derecho a hacerlo, porque los diputados responden a su conciencia, y pese a que ella firmó el documento que tenía mi nombre como candidato a Contralor, ella decidió apoyar a Lucho Moreno y así fue hasta el final. Ella apoyó a Lucho Moreno. Que también era buen candidato. Que era buen candidato. ¿Qué pasó? ¿Cómo ganó usted, don Alvin? Bueno, la tormenta perfecta. Cayó un aguacero, ¿no? Cayó una tormenta en el sector de Veraguas, de una isla de Veraguas, y Freddy Torres quedó incapacitado para salir de la isla. O sea, si quieres hablar, pues, la providencia también jugó un papel. Bien, vámonos al tema. Hay que escoger ahora un nuevo Contralor. La Asamblea escoge al Contralor General de la República. Parece que esta vez el tema de la Asamblea ha dicho, o por lo menos una de las mayorías, la del PRD, ha dicho que esa es una facultad constitucional de la Asamblea y que ellos quieren que sea así. ¿Va a pasar eso o vamos a tener el Contralor que quiere el presidente? Bueno, mire, en primer lugar, en cuanto al PRD, es oportuno y aquí tú y todo el país conoció que el Movimiento Nueva República hizo un pacto de gobernabilidad con el PRD a través de su candidato,
Juan Carlos Navarro, que lo firmó como candidato y como secretario general del PRD. Ahí está, así está consignado el documento. Y en el documento el compromiso del PRD era que tenía que promover el nombramiento de un contralor independiente. El PRD ha violado el pacto el compromiso ese de gobernabilidad con el Movimiento Nueva República al momento en que se reúne, y reunión que ya te digo, tú tienes derecho a hacerla, pero los diputados hasta el último minuto se reservan el derecho cada uno de actuar en el marco de la Constitución y la ley, en que el voto de ellos no puede ser condicionado ni por un grupo, ni por un presidente de partido, ni por nadie. Y ese asunto de estar amenazando con revocatorias de mandato a quien cumple con su función de diputado y vota en su conciencia es absolutamente soez. El término es soez. En ese pacto Nueva República, ¿qué definen o cómo definen ustedes, o viene la interpretación de independiente? Porque yo conozco gente que no está inscrita en ningún partido político que no es independiente. Bueno, y usted mencionó hace un rato a don Chinchorro Carles, miembro de un partido político en serio, y hasta candidato a la presidencia de la República, y nadie le decía a Chinchorro cómo tenía que hacer las cosas en la Contraloría. Y a mí tampoco. Y también era miembro de un partido político. Y era miembro de un partido político. Es más, era fiscal del partido en ese momento. Era fiscal del directorio. Mira, ahí definimos la independencia solamente política. Definimos 3 años sin militancia política partidista. Es el término, porque tampoco puedes escribir a una persona ni significa una condena el que haya sido miembro de un partido y simplemente eso es una condena. Si lo que quiere la sociedad casualmente es que tú trabajes y construyas y seas parte de una estructura política, eso no es pecaminoso. Lo pecaminoso es que tú vayas con mandatos políticos a un puesto que la Constitución califica de independiente, un puesto que debe ser aislado de la política y que tiene que trabajar sobre la base de una posición técnica jurídica. Ahora, usted cuestiona la posición del PRD y decía que no había que revocar el mandato o lo que fuera que decidiera el partido. Eso es indebido hacer ese planteamiento. Pero no hay formas o acuerdos, por ejemplo, escoger un candidato para... Tú te puedes poner de acuerdo, en mi caso pasó. Teresita firmó, no solo votó en una votación de reunión de diputados, sino que firmó el pacto de la pintada en que estaba mi nombre como contralor, y ella con todo derecho, y vuelvo y lo reitero, y sin haber violado su firma, al final, ya cuando tenía que tomar su decisión, ella consideró que yo no era el candidato para esa posición y ella escogió a otra persona que fue la que ella postuló para Contralor y votó por esa persona. Esa persona recibió solamente un voto. Vamos a la elección. ¿Qué va a pasar? Estamos a la carrera un poco cuando sabemos hace 5 años que había que coger el Contralor. Igual, Procurador todavía no se ha mandado ningún nombre a la Asamblea, que termina sesiones pasado mañana, y sabemos hace 10 años que había que coger Procurador también. En el caso del Contralor, desde que empezó se sabía que había que tenerlo y hoy estamos a la carrera en un mecanismo, don Alvin, donde uno puede postularse, llevar sus documentos, una serie... ¿Por qué se sonríe? Un mecanismo inventado y en vez de servir para ayudar en la situación, lo que es enredado la situación. ¿Por qué digo esto? Estamos a 48 horas del cierre del periodo legislativo. La Comisión de Credenciales tiene 25 nombres porque hasta el gato... 45 para Contralor y 25 para Sub. Imagínate tú. Algunos repetidos en las dos oposiciones. Sin ánimo de todo el mundo tiene derecho a aspirar, sin ánimo de criticar eso, se rompió el esquema como esto funciona. Tú presentas tus papeles, todo el mundo es libre de presentar su papel ante la comisión califica, pero lo importante no es la presentación de papeles, lo importante es si tienes el voto del que te va a postular, porque el error es haber hecho ver que por vía de presentación de papeles ya tú eres candidato. Eso no es cierto en la Constitución y la ley. Esa es un invento, un híbrido creado, inventado por la Asamblea y hicieron muy mal en violentar el procedimiento. El procedimiento era muy simple. Para que yo fuera candidato, yo tenía que tener por lo menos una persona que me postulara. Uno de los 60 en este caso. Uno de los 60. Eso es vital. Si tú no tienes postulación, tú no eres candidato. Le han hecho ver a la gente que llevando los papeles ya es precandidato. No es nada. No es absolutamente nada. Es simplemente un nombre. Usted no llevó sus papeles, ¿no?
los papeles se llevan cuando ya tú tienes garantizado quién es en mi caso, yo llegué a la Comisión de Credenciales con la firma del diputado que me avalaba. Aquí le hemos permitido a la gente llegar a la Comisión de Credenciales sin firma de nadie que lo avala. O sea, de esos 45, no va a haber 45 postulaciones en el pleno el día de la elección. Es más, el 99%, el 98% no va a tener firma. ¿Cuál es el perfil para ser Contralor General de la República? Fuera de lo que ya sabemos dice la norma o la Constitución, 35 años, una serie de cosas. Y lo otro, el puesto de Contralor, yo no recuerdo los últimos 5 Contralores que fuera una elección o una cosa tan importante, y creo que se ha vuelto después del presidente de la República el segundo puesto más importante del país. ¿En qué momento se subió tanto el perfil del Contralor, don Alvin, por favor? ¿Usted era tan importante así? Perdón que se lo pregunte de esta forma, pero ¿usted era tan importante así, don Alvin? Mira, el puesto más importante del país es el de Contralor. Pero el Contralor no debe ser como un árbitro en un partido de fútbol, casi invisible, simplemente con cumplir la norma. O sea, el que cumple la norma, el Contralor no tiene nada que hacer. Bueno, pongámoslo de esta manera. Por favor. Pongámoslo de esta manera. Si el Consejo de Gabinete, y te digo cosas que pasaron, por ejemplo, las adendas, las 4 adendas al puente centenario de Bill Finger, esas 4 adendas las aprobó la presidenta con el gabinete. Guiaron para el refrendo de la Contraloría, yo las rechacé las 4. ¿Qué estamos diciendo? Esa capacidad del control previo del Contralor es sumamente delicada. El contrato ley, por ejemplo, de la Asamblea. Contrato ley de la Asamblea del CEMIS, yo lo tuve que refrendar. O sea, porque las 42 objeciones que yo puse al contrato, y era contrato ley, ya era ley, que se tuvo que echar abajo y volver a discutir en la Asamblea. Yo le objeté en 42 puntos y los 42 puntos se resolvieron. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la última firma es el Contralor. Lo que pasa es que la Contralor actual le enseñó al país la importancia de la Contraloría y se lo enseñó de la manera más negativa que podía enseñarla. A la inversa. Ahora, y eso trajo como consecuencia que la gente abrió los ojos de que quién y tiene se que dio ser... cuenta. Ok, hábleme de eso ahora, del perfil del Contralor. Hay 45 personas que llevaron su papel y la Asamblea ha dicho que va a escoger al Contralor de esos 45. O sea, puede venir el más notable por fuera. En teoría no va por muy notable que sea porque no metió los papeles. Eso es lo que estoy entendiendo yo. Hábleme del perfil. Entre los 45, ¿usted ve a un Contralor o don Alvin? Voy a ver el perfil. No me gagué, don Alvin, por favor. Primera vez que lo hago. Es que me dejaste gago porque tengo que tener mucho cuidado con esa pregunta. Por favor. Mira, esa pregunta es muy peligrosa. Mira, yo no quiero entrar en nombres. No me toca entrar en nombres. Perfil. Solamente perfil. Bien. Perfil del Contralor. Muchos dicen debe ser un contador público. Informo. La Contraloría, desde el gobierno de Pérez Valladares, mediante la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, la ley que lo creó, pasó la contabilidad del Estado al Ministerio de Economía y Finanzas. Ese es un error que tiene todo Panamá. Todo el mundo habla del contador, contralor. Eso, que las palabras se parezcan no significa nada. El Departamento de Contabilidad de la Contraloría, de 3.200 funcionarios, tiene 32. Los auditores que auditan las partidas, que es el departamento ese de auditoría de fiscalización. Control fiscal. Control fiscal y demás, tiene 1,000 y pico de funcionarios. Entre esos también, entonces, los contadores que hacen los informes de contabilidad que pasan al Ministerio Público. O sea, que no tiene que ser CPA a su juicio. En lo absoluto. ¿Pero qué pasa? En lo absoluto. Es más, es hasta contraproducente y te explico por aquí. ¿Qué sucede? Los informes de contabilidad que van al Ministerio Público, las auditorías, las tiene que firmar el Contralor. Y tiene que firmarlas, y no te imaginas la cantidad de veces que yo las devolvía. Porque como abogado yo sabía si eso tenía pruebas, si estaba sustentado o no. O sea, los hallazgos, establecer hallazgos. Tú no necesitas ser contralor para establecer hallazgos. Hombre, eso lo hace cualquier contador, establecer hallazgos.
pero un informe de auditoría que va al Ministerio Público, que va a ser examinado por jueces y magistrados y fiscales, evidentemente tiene que tener una base jurídica. Y esa es la partecita que le falla al contador. Seguimos con el perfil. Una más del perfil, por favor. Una más del perfil. Valor personal, que se atreva. Aquí se han robado el país, han saqueado al país. Diputados, representantes, alcaldes, presidentes, todo el gobierno anterior se dedicó al saqueo. Tiene valor personal para pararse frente a gente tan poderosa. ¿Va a ser capaz de enfrentar eso? ¿O queremos un contralor simplemente que llegue y, hombre, aquí no pasó nada? Y sencillamente fiscalice, porque él es el transparente, él es el limpio. Es para lo que sería para lo que viene y no para lo que ya pasó. Para las dos cosas, es que tiene que trabajar en los dos lados. Pero importantísimo. Para lo que ya pasó, el Contralor hace el informe y es un tribunal y una fiscalía quien hace el proceso. Pero ¿quién hace el informe? Yo hice procesos y recibí demandas y recibí de todo. O sea, yo tuve que enfrentar a gente muy poderosa, yo tuve que negarle cosas a gente poderosa. Ahora, yo quiero saber, ¿ese Contralor va a respetar el control previo? ¿Cree en él? La ley lo flexibilizó ya, ¿eh? ¿Cómo? La ley ya flexibilizó el tema del control previo. La ley nunca puede flexibilizar el control previo, te explico por qué. Porque el control previo es un mandato constitucional y la ley no puede estar por encima de la Constitución. Esa fue una aberración de esta señora. Hay que querellar la ley o hay que demandar la ley o algo. Esa ley no puede existir porque va contra la Pero Constitución. está. ¿Qué se hace? ¿Qué ley? No hay ninguna ley. La que le quitó el control previo a algunas instituciones. Eso no fue ley, esa fue ella que levantó el control previo. Y lo hizo ilegalmente a mi juicio, porque ella no podía levantar el control previo total. Ella solo podía levantar el control previo casuista. Es que el primer no se le puede levantar un ministerio sino para un evento específico como tal. Claro. Okay. Mira, el problema del Contralor, ¿sabes cuál es? Que debe ser abogado, porque el abogado dentro del perfil es el que conoce lo que son el principio de legalidad. Algunos no lo conocen también, don Alvin. Hagamos algo, don Alvin. Bastante bien. ¿Se puede llegar a Contralor sin un acuerdo político? De hecho, le preguntábamos hoy a nuestros amigos en redes sociales qué pensaban sobre ese tema. Quiero compartir algunos tweets. Ivette, por favor, comparta la pregunta y algunas de las respuestas. Justo eso iba a hacer. Les recuerdo que esta mañana más temprano estuvimos preguntándole su opinión sobre si el Contralor nuevo debía salir de un acuerdo político. Las respuestas que ustedes nos enviaron son, por ejemplo, la de Onis Paz Reyes, quien dice, por supuesto que no. Creo que se debe elegir aquel profesional idóneo y capaz de fiscalizar presupuestos estatales. También R. Fierro nos respondió esta mañana, la sociedad civil debería enviar una terna de profesionales honestos, sin rabo de paja para Contralor. ¿Habrá? Pregunta que hace R. Fierro. Marcos Muñoz nos respondió, debe ser independiente porque si va a salir de acuerdos políticos, entonces que se quede la misma persona, da lo mismo. Luis González Jiménez nos escribió, en este país se acabó la vocación de servir al pueblo, simplemente los intereses partidistas prevalecen. Edgar Castillo envió, el acuerdo político siempre beneficia a unos cuantos, esperamos que esto cambie. Y por último les comparto la opinión de Aida Icaza, quien dice, no debería, son los políticos los que nombran, hay que revisar la ley para establecer lo mejor para el país. Se la pregunto a usted, don Alvin, ¿puede llegar un Contralor a la Asamblea sin un acuerdo político? Digo, eso puede ser una aspiración en Alicia, el País de las Maravillas. Pero no es ni práctico, ni es objetivo, ni es necesariamente... Es que la confusión es creer que el acuerdo político es malo per se. El acuerdo político es malo cuando la base, el sustrato del acuerdo político es vicioso. Pero si el acuerdo político es dirigido a que, mira, tú estás gobernando, tú necesitas, el Contralor es un auxiliar del presidente, lo ayuda, le resuelve. Tú no te imaginas la cantidad de problemas que yo le resolvía al gobierno de Mireya Moscoso y cómo les viabilizaba para que hicieran las cosas bien. El problema no es un Contralor que va a ser un yesman que va a firmar lo que le ponen como esta señora, ¿no? Que este fue un caso
Mira, en la historia de la Contraloría nunca había pasado una cosa como estos 5 años de esta señora Gioconda. Mira, pero entonces el problema es que si el acuerdo político tiene buena motivación, si está basado en principios y en moral, si va parte del principio, bueno, que sea independiente, que no sea enemigo del gobierno, que sea una persona objetiva, que sea una persona valiente, que sea una persona capaz, entonces ya no es pecaminoso un acuerdo político así. Don Alvin, yo quiero ver un tema. Usted fue Contralor General de la República. Y yo recuerdo otro Contralor, Dani Kuzniecky, una vez, siendo Contralor, dijo, el que no entrega su declaración jurada no cobra la quincena. Por ejemplo, los funcionarios que tenían mando y jurisdicción, o sea, hay una norma que dicen que tienen que entregar una declaración jurada de bienes, etcétera, que hay que hacer. Si a usted le llega una declaración jurada de bienes que dice que nada más tengo un Rolex y una camioneta, eso no lleva a una investigación, si es verdad que yo tenga esa, o yo puedo declarar que tengo 18 millones de dólares y usted no va a verificar si es verdad que el Inyuen tiene 18 millones de dólares o no. Usted sabe por qué se lo estoy preguntando. Ahora mismo se investiga un magistrado de la Corte por una situación que no coincide con su declaración de bienes. Lo que pasa es que el que pone poco o el que pone mucho va a tener que explicar si hay un proceso, qué pasó, si es poco, por qué, como es el caso de Moncada que te refieres, qué pasó, por qué aparece un año y medio después con sumas millonarias. Y ese cuento del tío... Ahora, la Contraloría investigaba, cuando estaba la DRP en la Contraloría, había un tema con eso allí. Cuando hay denuncia, yo Sí. procesé un caso... Sin denuncia no se puede. Sin denuncia no se puede, de acuerdo a la ley no se puede. Yo procesé un caso, un juez marítimo, y lo procesé y simplemente se le investigó en todo y yo encontré que sí tenía injustificados $62,000. Entonces ya ahí comenzó el proceso contra él. Desgraciadamente la Corte, como acostumbra, porque aquí la tragedia es la Corte Suprema de Justicia, aquí la dadora de impunidades es la Corte Suprema de Justicia. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene nada que ver con el aspecto administrativo de la Contraloría, me decretó que la investigación tenía que cesar contra ese funcionario. Imagínate, la sala penal, y esto es contencioso administrativo, o sea, aquí la Corte hace lo que sea, y entonces sacaron al tipo. Es más, te voy a dar nombre porque no me importa, juez Malcolm se llamaba, juez marítimo Malcolm. Pero hay que tener valor para ser contralor y hay que tener valor para contar las cosas como son en este país. Y aquí la mayoría de la gente lo que quiere es llegar a eso, por el honor de ser contralor, bullshit. Eso no sirve. Aquí este país ya tiene que entender que aquí la gente tiene que ser recta y tiene que ser correcta y tiene que ser valiente. Y que se dejen, quieren llegar al puesto simplemente para ostentar o para hacer figuritas. Y entonces los gobiernos quieren poner contralores también para que no les molesten y para que no hagan ola. Para que sigan la política del gobierno. Yo no seguía ninguna política de gobierno. En el caso Moncada, por ejemplo, ahora mismo, el tema de que no tuviera bienes a su nombre, de hecho alguien me escribía en estos días para recordarme un caso suyo, que cuando lo fueron a buscar a su casa, usted nada más tenía una pluma con su nombre y una cosa. Sí, pero le hago una aclaración. Por favor, se lo pregunto, se lo comenté antes de que viniera acá. Le hago una aclaración a ese sinvergüenza, cobarde. A mí, durante 5 años, me investigó el gobierno PRD en la DRP, porque una persona me puso una denuncia de enriquecimiento ilícito. Y fui investigado yo, mi esposa, toda mi familia. Y se estableció que yo tenía suficientes bienes antes y mi familia tenía suficientes bienes antes de yo ser contador. O sea, a mí con ese cuento no me vengan. Yo no aparecí con un reloj y una Rolex. Lo que pasa es que como abogado que soy, sabía los intereses que me había enfrentado y no estaba dispuesto que el patrimonio de mi familia se diluyera producto de eso. ¿Sabes que yo tenía una demanda de $5 millones a los 2 meses de salir de Contralor? Y un secuestro de $500,000. A mi casa, fue un juez a secuestrar mi casa. Ese sinvergüenza no lo sabe y conmigo no juegue. Eso fue un proceso largo, don Alvin, ¿no? 5 años me tuvieron investigado. Ahí tengo el fallo de la RP, 60 páginas, exonerándome totalmente. Yo no soy Moncada. ¿Qué ha pasado allí? ¿Por qué tú crees que en 5 años Martinelli no se atrevió a meterse conmigo y a decirme eso? Porque él sabía que yo tenía. Yo he sido el único funcionario de este país, el único que ha sido investigado 5 años y que ha salido con un fallo absolutamente limpio.
Yo sí tengo dedo para señalar. ¿Qué tanto pudiera incidir la Contraloría en una investigación como la de Moncada? A ver, ahora mismo no vamos a tener nuevo Contralor hasta enero y de aquí a allá creo que se vencen los 2 meses de la Asamblea para investigar a un, según el sistema penal acusatorio. El único ¿no? caso del país no es Moncada. ¿Dónde están los 60 diputados que recibieron de gobierno y de oposición que recibieron partidas circuitales? El PAN. El PAN de todos lados. 8 millones uno, 4 millones del otro. ¿Dónde están? Entonces, ahí está la importancia del Contralor. ¿Quién va a llegar a Contralor? El tipo que va a quitar la cara y lo pasado. Tembol, gracias por recordarme ese tema, don Alvin. Auditoría privada, se contrataron unas empresas, una auditoría, ¿por qué se me ríe, don Alvin? Cuando yo le pregunto por eso, no, se lo digo, yo vi el titular del periódico que decía si la auditoría privada tenía o no tenía valor a la hora de un juicio, porque me queda preocupado que hay un montón de plata ahí. Ningún valor, cero valor, botaron la plata con esa necedad, cero valor. Primero, cero valor y cero diente para auditar. Cuando yo era contador, un banco me negó la información, llamé a la superintendencia de banco. Le dije, mira, si el banco no cumple con la ley y me da la información, te informo que mañana entro con una orden de allanamiento firmada por mí. Eso se puede, el Contralor puede firmar un allanamiento de ese tipo. Sí, señor. Y el otro banco no me negó, pero me dijo, déjeme consultar con mis abogados. Y dije, con mucho gusto consulte. Consultó con su abogado. Al día siguiente el gerente me llamó. Ahora, ¿por qué no tiene validez una auditoría privada? Porque la ley establece que quien debe certificar el daño patrimonial es la Contraloría. Ahora, es que es un problema de ley. La auditoría privada no le sirve a la Contraloría, por ejemplo, con esta auditoría, la Contraloría va y verifica, hace un... ¿Y para qué pagas 2 veces? ¿Para qué gastas doble 2 chequeo? veces? ¿Pero para qué pagas 2 veces? Además te pregunto, ¿tú crees que un particular puede citarte para que le rindas una declaración? Sabías que en la Contraloría sí, ¿no? Sí, la Contraloría me puede citar, pero a mí me llama cualquier otro y yo no tengo que decirle. En particular, tú le puedes decir, hey, cita a tu abuelita. No tengo nada que contestarte a ti. Tú eres un particular como yo. Tú no tienes facultad legal. Se la cambio por un momentito. Otro tema. En el caso La Vítola, el Estado contrata a un buffet particular para que lo represente allá en Italia. ¿No sería más o menos parecido? No es igual. A ver, ¿en qué varía? No es igual porque ahí tú tienes una asesoría legal o tienes una representación ante tribunales de un apoderado. Acá no, acá tú no le puedes traspasar autoridad a quien no tiene por mandato legal capacidad de recibir autoridad. Es simple. El Estado le firma un poder, digámoslo así, a ese abogado que está en Italia. Exactamente, pero acá no, acá tú no le puedes dar a una persona un poder para que tú seas, en lugar mío, el juez de tránsito. No te pasa por la mente eso, ¿no? Tú no le puedes dar a una persona particular, salvo que lo nombres juez en propiedad. Se la cambio de nuevo, don Alvin. Si la auditoría privada no va a servir de nada, eso es pérdida de tiempo y de plata. Votaron plata. Pero es plata de todos los panameños. ¿Quién se va a hacer responsable de esa plata, don Alvin? Bueno, aquí cuando se vota plata del Estado no pasa nada. Digo, aquí cada uno Pero inventa. Lo que queremos es precisamente que no se vote la plata del Estado. El procedimiento de la Asamblea, bueno, para eso es un contralor valiente que le pare y le diga, oiga, eso no le refrendo ese contrato. Ese contrato no es inútil. Un contralor, ese contrato de esa auditoría privada, yo no lo refrendaba. No lo refrendaba. Y a pesar que la Contralora no es del mismo partido ahora que el presidente, no lo paró tampoco. Bueno, pero ella no lo para porque no podía pararlo también. Ella no quiere que hagan ola. O sea que mientras ella sea más desapercibida, mejor. Me quedo con eso, don Alvin. Gracias por venir hasta acá esta mañana a compartir con nosotros en Noticias AM. Nos extendimos un poco en la conversación, pero creo que le pudimos sacar bastante provecho.